Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la próxima inauguración de una casa museo donde vivió el expresidente de la República, Horacio Vázquez, en Tamboril. Esta casa corresponde a la categoría de museo histórico, importante porque es revivir una época histórica, obviamente, y en este caso la época que vivió Horacio Vázquez y también esa época de la presidencia de la República. Bueno, él estuvo en dos periodos, del 1902 al 3, y la segunda después de la ocupación del 24 al 30, 1930, después de la ocupación norteamericana. De manera que, bueno, ahí estamos viendo una parte del museo, lindísimo. Horacio Vázquez nació en 1860 en Estancia Nueva, cerca de Moca, y esta vivienda que vimos hace un momentito estaba abandonada y se ha puesto en valor y se inaugurará pronto, muy pronto, pero hoy lo más importante es que nos acompaña su director, el licenciado José Mercader. José es caricaturista, es del periódico El Caribe, vamos a decir de dónde, porque esas caricaturas la verdad que son buenísimas. Es pintor, es ensayista. José es un artista de pie a cabeza. Bienvenido, José Mercader. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento honorado en este programa tuyo, que me imagino que tiene una audiencia tremenda. Ya tú vas a ser más famoso a partir de ahora. Seguramente. Y por suerte que más. Sí. Voy a cobrar los autógrafos. Exacto. Sí. José, la verdad es que me gustaría iniciar este programa hablando un tema un poco personal de qué significó para ti haber sido designado pues director de este museo en su etapa de formación, porque es algo significativo. O sea, no es que tú lo encontraste hecho. En la etapa de formación, tú has sido el director. ¿Cómo se traduce eso en ti, en satisfacciones, en trabajo? Háblame un poquito también de esta casa museo Horacio Vázquez. Bueno, realmente no era parte de mi proyecto dirigir el museo de Horacio Vázquez. Yo simplemente, cuando regresé de Canadá, me interesé por la casa porque es una casa que yo conocí desde niño, cuando yo iba a la escuela, y sentí en esta ocasión ya más adulto que la casa se deterioraba, y ya inclinándome y sintiéndome como parte de nuestra historia, creía que era un absurdo que eso se desperdiciara de esa forma. Que el tiempo la consumiera. Y bueno, yo particularmente participé en algunas reuniones con amigos del pueblo para que se empujara. Del otro lado hay que decir que en Moca también hay un comité que también empujó para que esta casa se recuperara. Y te voy a decir que mi primer escrito yo lo hice en el 2012 en un librito que hice sobre algunos temas culturales, e incluí el caso de la casa de Horacio como parte de esas inquietudes y de esas deudas que tenemos nosotros como ciudadanos, porque no solamente son las autoridades, nosotros como ciudadanos no podemos permitir que espacios así se deterioren y pasen al olvido. Te pongo otro caso, como es el caso de la casa del presidente Juan Isidro Jiménez en Montecristi, que es tan hermosa como, bueno, quizás hasta más hermosa que la de Horacio, porque Juan Isidro era un comerciante muy importante, tenía más riqueza y logró hacer aquella casa con materiales traídos quizás de Francia o Alemania, y se hizo una hermosura. Y esa casa está ahí esperando que los habitantes empujen y que esa casa se dé, no solamente las autoridades. José, tú has dicho algo muy importante, y es que somos los ciudadanos los responsables de promover este tipo de iniciativas, porque las autoridades simplemente son los voceros, los mediadores de, bueno, ellos deben de tener una visión quizás más amplia que cualquier ciudadano,
pero el concierto de ciudadanos y esos ciudadanos que nos gusta, que nos ocupamos de que esa memoria histórica permanezca, somos los que tenemos los llamados. Entonces somos nosotros, no podemos, eso de dejarle todas las autoridades, bueno, ¿cuáles son los países que más adelantan? Son justamente donde sus ciudadanos son los que impulsan estas iniciativas, y qué bueno que tú eres uno de esos impulsadores, o sea que no es fortuito que hoy seas el director de este museo tan importante para reseñar esta etapa histórica. Bueno, entonces, claro, como tú dices, las autoridades, quizás las autoridades locales tendrían que estar al corriente y empujar, y muchos se hacen de la vista gorda porque tú sabes que hay un tema permanente en nuestras relaciones sociales, que es la política, y como todo se politiza y muchas veces hay actividades que no dan votos, entonces realmente no se ocupan de eso. Pero yo creo que es un error. En un artículo que hice reciente sobre casualmente la casa, yo comparaba la situación de Florencia en la época en que Cristóbal Colón vino aquí. Sí. Estamos hablando de 1490. Pero que era una época floreciente, valga la justamente la por esa es la comparación, sí. En el sentido de que Florencia es importante con la familia Medici, que se ocupó de apoyar a los artistas, de apoyar a los arquitectos. Entonces, Florencia en ese momento florece, como valga la redundancia, florece. Y es importante. Entonces yo creo que nosotros hoy, como gobiernos de nuestros países latinoamericanos, tenemos que poner atención a esos espacios, a la cultura, que no es verdad que la cultura no da voto, eso es mentira. Sí. La cultura da voto y da satisfacción a los ciudadanos, porque es parte de nuestra espiritualidad. No solamente es ir a rezar a la iglesia, que tiene un valor religioso, espiritual. Y cultural también. Pero la cultura también. El alimento del alma, digo yo, es la música, las artes visuales, la poesía. Entonces, hay que ponerle atención. Bueno, tú que has tocado el tema de Florencia, por poner un ejemplo, bueno, quizás uno de los más significativos en el mundo, de los mecenazgos, del arte, como también, o sea, el arte y reseñar nuestra historia, además de que nos refuerza lo que somos, o sea, nuestra identidad. Y bueno, fíjate si es así, que a los niños en esta nueva corriente educativa se está reforzando mucho lo que es su historia. De hecho, yo pongo en mis emails y en mis cosas, yo tengo una frase al final de mis programas también, que es ama tu propia historia, porque el que ama su propia historia la dignifica. Entonces, conocer nuestra historia nos da una seguridad. Fíjense, aunque sea mala la historia, porque entonces lo que aprendemos a través de ella es cómo la cambiamos. O sea que la historia, como quiera, es lo que somos. Entonces este museo es parte importante de nuestra historia. Yo vengo insistiendo, Mónica, desde hace mucho tiempo, la importancia de que la historia general es importante, la de la República Dominicana es importante, pero sobre todo cada pueblo que tiene su historia particular tiene que conocerse. No es posible, por ejemplo, que en Moca ningún estudiante sepa quién es Moncáceres, o que sea o Horacio Vázquez, o la familia Lara, Jacobo de Lara. En Santiago yo quedé sorprendido porque tenemos un gran educador que es Sergio Hernández, que fue, casi alumno de aquellas doctrinas de Hostos, y Sergio Hernández casi no se conoce, pero yo creo que... Y eso que Santiago es un pueblo muy gregario, que habla mucho, que le gusta, porque es orgulloso también. Ajá, porque si nos vamos al sur, que es menos, entonces sería peor la cosa. Sí. Pero de esta casa hay que decir también, Mónica, que no puedo dejar de decirlo, que está en un espacio que es tamboril, que es importante para la historia de cómo se reconstituyó. Porque resulta que Tamboril es donde nace y vive el papá del presidente actual, Luis Abinader, don José Rafael Abinader. Nace en Tamboril y llega hasta los 11 años y se muda a Santiago. Y él creció, se convirtió en lo que fue don Rafael,
actor de lo que es OIM, y bueno, uno conoce la trayectoria y responsable de que quizás Luis Abinader sea hoy presidente. Sí, exactamente. Porque fue un hombre, Claro, además, sumamente honesto. Muy y con honesto. una trayectoria en Santiago muy querido. Entonces él quedó ya en sus últimos años, quedó como con una especie de deuda con Tamboril. Él quería hacer algo por Tamboril, y una forma de pagarle, que era una deuda que él mismo se la impuso. Y él decía que esa casa él la quería reconstruir. Y Luis, como se ve en la foto, encargó al ingeniero Manuel Estrella, y eso fue un hecho rápido. Desde junio del 22 a febrero del 23 ya la casa estaba lista. De febrero hacia acá ya la dirección de los museos se encargó de la museografía y ya los toques finales, y la casa está lista. Y tengo entendido que tiene muy buena museografía. Es excelente. Es Alexis, ¿verdad?, que se ha encargado de esto. La museografía estuvo a cargo de María Belisa y de Fernando Otenwalde. Otenwalde. Ahí no tuvo nada que ver Alexis, el arquitecto, ¿no? No. Que pensé que también había tenido. La verdad es que estoy loca por ir al Museo Horacio Vázquez. Todavía creo que no tenemos una fecha fija para la inauguración. Todavía no. Se sabe que la casa está lista. Está totalmente lista. Sí, solo falta cortar la cinta. Pero tú sabes que es el presidente quien toma esa decisión. Él sabrá el momento adecuado, cuando Tamboril lo está esperando. ¿Tú crees, José, que el presidente tiene conciencia de lo que significa el arte, o más bien la cultura para un pueblo? Porque veo que se está ocupando mucho de lo que es realzar nuestra historia. Y aunque hay muchos que dicen, bueno, incluso he escuchado, no, porque este gobierno no se ocupa del arte como debería. Tenemos que saber también que venimos de una época de pandemia y que la situación económica tampoco es tan sencillo hacer esto. Pero yo creo que se están dando pasos certeros en este sentido, porque a veces solo se ve lo que falta y no lo que se ha completado. Bueno, en conversaciones con Carlos Andújar, que es el director de los museos a nivel nacional, estábamos hablando de que pronto también será inaugurado en Santiago el Museo de la Colección de Aduanas, que Miguel Coco, con previsión, logró. Previsión y por supuesto inclinación y admiración. Siempre fue un inclinado hacia la colección de arte y pinturas específicamente. Y bueno, hay otro museo que es más de identidad folclórico que se piensa inaugurar, donde estuvo el Correo en la calle San Luis, esquina Sol. Y yo creo que... O sea que dos museos para Santiago. Y te voy a decir que ciertamente, para responder tu pregunta, creo que sí, que el presidente no está ajeno a esta... Él dice que cuando viajaba iba a los museos con sus hijos o con sus hijas, como que le llegaba mucho. Él tiene una inquietud, eso es indudable, porque te voy a decir, yo mismo escribí sobre el deterioro del Hotel Mercedes, que es un hotel que se construyó en el 28 y duró muchísimo tiempo, es casi ícono en la ciudad de Santiago, y se caía y se caía. Y yo, igual que con el Museo de Horacio, sentí una especie de indignación y decía que era imposible. En Canadá, cuando hay un espacio que no se utiliza o se deteriora, las autoridades, el ayuntamiento, le pide y le da un plazo. Y si no resuelve, entonces se pone en subasta pública, porque no puede ser que tú tengas, por ejemplo, aquí nosotros tenemos de no sé cuánto tiempo con ese edificio del Malecón, al lado por Dios, desde que yo soy chiquita. Al lado del cine, del Cinema Centro, ¿verdad? Y son dos. Y son dos. Y tenemos también... Pero eso tiene como 35 años, yo creo. Claro, entonces tiene... No, quizás no tanto, pero bueno, bastante. Bastante.
También tenemos el del agua y luz, que eso hay que resolverlo. Que hay y que fue un edificio icónico. Es icónico, claro. Entonces, yo creo que sí, que hay un interés de parte del gobierno por el arte. Yo espero que también eso se traduzca ya en lo que tiene que ver con las escuelas de Bellas Artes, que hay que retomar el tema de Bellas Artes, porque hay un pensum que está bastante obsoleto. Estamos dando clases como si estuviéramos en los años 50 y el arte, no estoy defendiendo el arte contemporáneo porque ya eso yo voy por la línea de Avelina Lesper. Eso te iba yo a mencionar. Pero cuidado, pero sí hay una Yo evolución. También voy un poco con esa línea. Sí. Porque eso de decir que este papelito ya lo pongo aquí y vale tantos millones de dólares, pero yo lo que creo, ni siquiera descarto esto, que este arte que ella le llama VIP, sino que deben tener categorías distintas. Sí. Porque que exista pero y está bien. Ayer oyéndola en otro programa, casualmente, aprendí algo que es esencial, que antes no me había dado cuenta. Sí. Y es que ella decía, y para eso es clave su análisis, ella decía, por ejemplo, si yo digo que esta servilleta es arte y lo pongo en un museo, es arte, porque está en el museo y todo lo que está en el museo es arte. Pero dice ella, si tú lo sacas del museo, ya no es arte. Entonces la gente dice, no, eso es una servilleta. Sí, sin embargo, yo tengo un cuadro de pintura, yo hago un retrato tuyo, lo pongo en el museo y al otro día alguien lo saca y lo pone en una calle, en la acera, y dice, ¿qué haces tú aquí? Y lo recogen. Y lo recogen. Y dice, no, eso es arte. Es decir, el retrato o cualquier otra obra, otra pieza de arte, es arte dentro y fuera. Y es clave para entender ese fenómeno. Sí, claro. Muy interesante. Lo que tiene arte en sí mismo, señores. Entonces, y tú sabes lo que me llama mucho la atención de Avelina Lesper, lo que más me llama la atención, José, y quizás tú eres así también, que vamos a decir que yo este programa con José Mercader, un individuo culto, también que, vamos a decir, que goza de la cotidianidad, que es algo, yo creo que importantísimo en un ser humano. Pero entonces yo me siento aquí a hablar con José y hablamos en un vocabulario que nadie lo entiende. Eso es terrible. Entonces hay una nueva línea de los artistas de lo mismo que tú decías de la servilleta, de que le ponen a este papelito tantas características y palabras que son supuestamente cualidades o descriptivos. No, a este papelito que ya no es el papel, ya es otra cosa totalmente, pero nadie lo entiende. Entonces ya se le da el lugar apropiado. Entonces Avelina Lesper habla con una sencillez y dice las cosas, wow, me encanta eso. Con lógica. Con lógica, que es lógica. Sí. Es lógica. Yo soy un defensor del arte porque quizá yo tenga la ventaja, y en eso me voy a vanagloriar si se quiere. Yo tengo la ventaja con ella de que yo soy pintor. Y entonces, ¿cuál es la ventaja realmente? No en términos teóricos, ella es una académica y una mujer, una crítica con una formación de la historia del arte magnífico. La ventaja que yo tengo es que yo he vivido y he sufrido el embate, el ataque del arte contemporáneo, que es una aberración desde el título, porque realmente todos los pintores fueron contemporáneos. Leonardo da Vinci no hizo más que arte contemporáneo. De su época. Claro. Y al mismo tiempo, arte conceptual. Sí. Todo el arte es arte conceptual. ¿Por qué? Porque no necesita explicación, como tú no puedes explicar un poema de Pablo Neruda ni de Antonio Machado. No se puede explicar. Si tú tienes que explicar un poema, entonces no sirve de nada. Pero el llamado arte contemporáneo hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque si tú no explicas la servilleta, nadie te puede convencer que eso es arte. Tú tienes que hacer toda una teoría falsa, por supuesto, para poder llevar esa servilleta. Yo no diría que es falsa, José. Yo lo que diría es que es inventada. Porque a lo mejor es cierta para esa persona, pero quizás no es lógica.
Bueno, es cierto, pero yo creo que mi teoría es que en el arte tiene leyes. La gente dice, no, porque mira, todo es arte. No, no, no. Yo digo, el arte, al igual que otra disciplina, necesita de conocimientos. No puede ser... Por ejemplo, vamos a poner el violín, que es parte del arte en el sentido de que la música es arte. Tú no puedes agarrar y hacer lo que tú quieras con el violín y eso es música. No, eso no es música. Para tú poder tocar el violín, tú necesitas estudio. Y después tú inventas. Después tú puedes inventar y sacarle las notas y las armonías que tú quieres. Después que sabes Después que tú sabes. Y lo mismo con la pintura, con las artes visuales. Sí. Tú puedes hacer después muchísimas cosas. Picasso ya lo hizo. Picasso descompuso la figura humana a partir de un conocimiento que él tenía. Y lo hizo Botero, que acaba de irse a otros senderos, a otros planos de la vida y del universo. Y eso fue lo que hizo Botero. Botero descompuso, y la misma Avelina lo dice, que Botero es un segundo renacimiento en el arte. A pesar de muchos críticos que no entienden, muchas veces youtubers que quieren sobresalir y dicen cualquier cosa. Botero se casó con una niña de 15 años, entonces tú para ver, pero es un desgraciado, vamos a ver, y es mentira, para agarrar un like o para agarrar una vista. O la famosa receta que nunca te dan. O la famosa receta o la imagen que te ponen, que te vende, dice, hay un señor que apareció en una fotografía en los años 11 hablando por celular, entonces dice, pero en esa época no había celular, pero tú buscas y no aparece. Y bueno, dime una cosa, José, tú, para cerrar el tema del arte contemporáneo, que se cuelan los temas en este programa, sí, y qué bueno que así sea, ¿tú estarías de acuerdo en que, por ejemplo, en la Bienal, que es una premiación, ¿verdad?, se separaran las categorías, por ejemplo, de performance, de pintura? Porque para mí que compitan las dos cosas es un poco cuesta arriba para aquel que invierte tantas horas en un trabajo. Antes era así, Mónica, antes era así, en el sentido de que cuando no había performance y no había instalaciones, tú tenías la categoría dibujo, la categoría grabado, la categoría óleo, pon tú, paisajes, retratos. No se debió haber entonces variado eso. Entonces ya eso se cambió. Entonces hoy día tú no puedes decir, esta es la obra. Yo creo que, bueno, primero yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que todo eso de performance y de instalaciones, las instalaciones cae igual que la servilleta. Presentar 50 chancletas dentro del museo es arte, pero si tú la sacas ahí la gente dice, no, eso tíralo a la basura porque eso es basura. Igual que los plátanos. Igual que los troncos de Joseph Beuys, que fue uno de los primeros, y de ahí todo el mundo dice, bueno, pero si Joseph Beuys expuso en una sala 50 troncos que lo compró allí en la ferretería y lo tiró en el salón, entonces yo puedo poner pedazos de goma, como hizo después Gabriel Orozco en México. Pedazos de goma de carro lo tiró en el salón. Y tú sabes que un punto importante, José, sobre esto es que la misma Avelina lo ha señalado y lo he visto, y es que esto, contrario a los que atacan el supuesto arte contemporáneo, parece ser una manipulación de los mercados. De los mercados bursátiles. Sí. O sea que contrario a lo que... ¿entiendes? Contrario a esa ideología que apoya ese tipo de arte. O sea que hay que analizar las cosas, señores. Vámonos a la pausa, José, antes que nos corten en el aire, y volvemos enseguida. Amigos, continuamos esta entretenida conversación con José Mercader, director del Museo Horacio Vázquez en Tamboril,
Pero además, como decía en la introducción, José es un artista, es pintor, es caricaturista, es ensayista. Y, señores, el que hace una caricatura, yo creo que es alguien especial. ¿Cómo te definirías tú, José, tú mismo? ¿Para la caricatura? No, tú, José Mercader, ¿cómo se define? Eso es muy fácil. Yo me siento un ser humano que sabe lo que es vivir. Sencillamente. Saber lo que es vivir, hasta cierto punto, tiene que ver con saber extraer el personaje de cada uno, porque yo estoy muy lejos de ser caricaturista porque no pinto nada, pero yo también como que me gusta extraer ese personaje de cada persona que hablo un rato. ¿Qué te entrevista? Pero no solamente que entrevisto, en la misma vida, cuando llego a los muchachos, sí. Y eso me gusta, y como que uno pone, no es que uno vaya organizando a la gente en su mente, para nada, pero sí, incluso la respuesta que tú tienes con un ser humano es distinta según sea la persona, ¿verdad? Entonces el caricaturista hace eso automáticamente, me imagino, y saca ese personaje psicológico. ¿Cómo concibes una caricatura? Bueno, fíjate, parece fácil, pero es complicado. En el sentido de que el arte de la caricatura es quizás en las artes visuales lo más difícil. Incluso el cartoon, porque hay una diferencia. El cartoon es la misma caricatura hecha con rasgos más rápidos y más sencillos, con un chiste, puede ser con texto, pero ya la caricatura en sí es sencillamente el rostro. Y diferente a como se decía que, bueno, a través de los ojos tú puedes leer el alma de alguien. Si uno se topa con mucha gente que te dice, no, mira, yo nada más tengo que ver la mirada para saber que ese es un ladronazo, o para saber que ese es buena gente. O sea, es como si fuera una etiqueta, a través de los ojos, pero es más allá de los ojos. Y eso tú lo aprendes, yo no sé cómo porque es realmente un instrumento que tú tienes como artista que va más allá de dibujar y pintar los rasgos que tú estás viendo. Sí. Es traerla. Ahí tú tienes a Ramón Albuquerque, que no tiene ninguna diferencia con la Gioconda, igualito. No, la verdad que son rasgos, es inconfundible ahí, pero mira que es lo que tú dices, que no es cuestión de que la mirada es un todo, es una extracción, son esos rasgos, y yo me imagino que a pesar de que hay una esencia que tú percibes, una caricatura que tú haces hoy no es la misma que tú haces dentro de 2 años de la misma persona. No, claro que no. Porque es que influyen tantas cosas del momento. Porque también la persona cambió y incluso puede ser que... Y hasta tu percepción. Mi percepción cambia. También. Sí, por supuesto. En el caso de estos trabajos que yo realizo semanalmente en la página de cultura del periódico El Caribe, para mí es un goce. Mucha gente piensa que es una burla. Y sí, hay un toque burlesco. Hay un toque burlesco. Hay un toque burlesco, pero también hay una historia del arte que nosotros no la conocemos y no nos la enseñaron. Y por eso muchas veces nos ofendemos. En una primera exposición que yo hice en casa de teatro en los años 70 o 80, muy poca gente que estuvo retratado allí. Y lo mismo ocurrió aquí con en el Museo de Arte Moderno. Yo hice 2 exposiciones de caricatura en momentos de la Feria del Libro, que es lo que a mí me gusta porque hay un público de estudiantes y ese estudiante, y hay que ofrecerle esa risa. El arte es comunicación, y si tú comunicas risa, sonrisa, entonces lo haces divertido. Es divertido. Hay una parte lúdica importante en las artes visuales, y la caricatura es el máximo exponente. Claro, la caricatura. Entonces poder hacer esto, y fíjate por qué yo digo que es muy difícil, porque cada persona, igual que la huella, igualito que la huella, es diferente. Entonces tú no puedes aplicar una plantilla
Tú no puedes decir, mira, ahí hay 5 mujeres, ahí hay 5 hombres, entonces las mujeres tienen el pelo largo y los hombres tienen el pelo corto y ya hay qué sé yo cuánto. No. Cada persona tiene sus rasgos y también tiene sus misterios que tú, de alguna forma, yo no sé los cómo. extrae. Sí, uno se convierte a base de trabajar, a base porque hay un estudio para hacer la caricatura. Yo no puedo hacer a Winston Arnaud de un trazo. Muchas veces yo tengo que hacer estudio y digo, no, ese no es. Y lo sigo trabajando y dice, ese es. Sí, míralo ahí, que tiene cara, se parece a su papá, pero es más jodón. Entonces, ya yo estoy satisfecho, pero es un estudio. Sí. Volvemos otra vez a Belina. Es arte. Hay estudios. No es cualquiera que puede hacer eso. Y yo no estoy diciendo que yo soy extraordinario ni que soy un genio, pero sí se requiere de estudio para hacer esto. Entonces, siempre la caricatura es original, fíjate, cuando es buena. Fíjate, porque es algo, mira qué original. En el caso de este Bezos, el de Amazon, wow. Entonces fíjate que el logo de su compañía qué bien, es la boca. Es la boca y ya ahí lo resume perfectamente. Wow, fantástico. Y fíjate que diferente, y la nariz es igualita a la de él. Diferente a la anterior, este es un trazo más o sea, no hay más ligero. Cada personaje tiene, hay que hacerle un trazo, hay que hacer un tratado wow, qué interesante. Con los materiales. Vamos a seguirla pasando para ir hablando un poquito sobre ellas, además de ir hablando sobre el autor y esos toques característicos que les da esto. Le decía a José que una buena caricatura, ¡ay, qué buena esta! De Biden. Sí, tengo que decirte, Mónica, que junto con esta caricatura que yo publico los sábados, está siempre acompañada de una décima cibaeña. Uf. La décima cibaeña, la décima en sí es la caricatura en literatura. Porque, ¿y te recuerdas la que le pusiste a esto? No, para nada. Imagínate, eso fue en un momento dado. No, esto está todo escrito y yo pienso que si hacemos la exposición que pienso cuadrar con Federico en el arte, ahora, todas estas caricaturas, que son más de 400, después que yo hice la última exposición, van a estar con su frase. Yo quiero, bueno, eso tengo que discutirlo con él y sería, en vez de ponerle la ficha, sería la décima pequeña, porque ahí define el personaje, pero también en el momento en que ocurre. Y hay una parte jocosa, burlesca también, no cínico. Hay que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? El cinismo... Que no es con doble sentido. No, porque tú tienes... La sátira es importante porque es parte también del humor, pero el cinismo es destructor. Entonces, la caricatura no pretende destruir a nadie, ni siquiera a César el Abusador. ¡Qué bien! Simplemente te describe tu rasgo, pero no piensa, no busca destruirte. Y muchas veces nosotros creemos que sí, que nos destruyen porque tenemos un vacío cultural de poder o no apreciar una caricatura. Por ejemplo, Tomás Hernández Franco, nuestro escritor de Tamboril, hay un texto donde él habla y él dice que yo no soy nadie si no tengo caricatura. Wow. Que no es lo mismo que esa fotografía donde retratan a uno tieso, con la mano en la americana, y qué sé yo, que son iguales todas. Que son iguales todas, pero la caricatura me hace reír, es mi espejo. O sea, ¿pero por qué? Porque Tomás Hernández vive en Francia y sabe que allá la caricatura es importante, es arte y la gente lo goza. Nosotros no la gozamos. Nosotros, cuando nos presentan una caricatura, dice, el diablo, y ese soy yo, pues me jodió, me mató. Entonces, a mis exposiciones da la casualidad que ninguno de los personajes va. ¿Cómo va a ser? Sin embargo, mira, por ejemplo, esa última que pasó del doctor Jimenián, como tú le pusiste ese morado, me encantó. Porque mira que se asemeja un poco incluso porque en al el color. momento en que ocurrió, el doctor Jimenián había pasado por una situación
bien difícil en términos de salud. Sí. Y Estaba con los hijitos, sí. tenía, Pero está muy creo bueno. que tenía, fue uno de las primeras víctimas del Sí, COVID. sí. Y él luchó y Estuvo, luchó. sí. Entonces, ¿cómo yo lo veía? Estuvo a firmar. Así era que yo lo veía. Sí. Pero, y también es interpretativo, o sea, interpretativo. del momento. Sí, sí, pero sí, también puede ser una sátira social. Fíjate que tú no lo utilizas para sátira social. Para eso yo tengo la tira cómica. En la tira cómica sí yo tengo a todos los personajes. Hoy, por ejemplo, ayer salió una tira en la que aparece Abinader, Alburquerque y Guido. Entonces yo digo, lemas de la primaria. Entonces el lema de Alburquerque todo el mundo lo conoce, entre en todo. Claro, Y yo claro. le di una parte para que el periódico Sí, no me censure. claro. Entre en todo. La de Abinader es 4 más. Sí. 4 más. Sí. Y la de Guido, yo o nadie. Eso resume magníficamente esa situación. Claro, Entonces, claro. ya en la primaria, quien gana es el que dice los 4 Sí, más. sí. Entonces ya yo no necesito decir que yo gané, que el chiste facilitó. Sí, Eso muy no me facilito, interesa. pero mira, buenísimo. No me Entonces, interesa. ¿eso tú lo publicas cada qué tiempo? Eso todos los días. Todos los los días días. hay una tira cómica en el periódico. Ay, pero mándamela por WhatsApp. Bueno, pero tú la puedes buscar también en el periódico. No, a mí me gusta más lo cómodo. Qué Sí, bien, sí, sí. muy Todos bueno. los días yo tengo ya un ejercicio de muchos años, muchos años. Entonces, y eso tú no puedes fallar. No, y entonces porque que el es del periódico sale todos momento, los que no es días. que tú vas a hacer 20 juntos, porque es del momento. No, algunas Tiene que veces ser todos los se me días. ocurren muchísimas cosas y yo la boceto, pero no la puedo terminar No. porque si la termino, entonces se me queda. Se me queda sin publicar. Algunas veces sí son tan buenas que yo la dejo y puede ser que en un momento llegue. Porque en la política hay temas todo que rueda. son cíclicos. Y tú tienes ya la experiencia. Sí. ¿Y este es Rafael Herrera? No, esto es Leonardo da Vinci. ¡Wow! Este Leonardo da Vinci, si tú ves los detalles, tú Sí, tienes sí, un sí, ángel sí, en la sí. ceja, Sí, tú sí. tienes, hay una mano que es el hombre de Vitruvio, Sí. y tú ves Wow, también, sí. tú puedes ver en los pliegues de los De ojos los a la izquierda, ojos, tú tienes sí. 2 brujas, Sí. y bueno, esos son los detalles que Fantástico. eso lo hice inspirado. Y Fantástico. para dejárselo como legado a mi hijo que se llama Leonardo. Fantástico, qué bien. Vamos a seguirla viendo. Ah, bueno, ahí viene. Entonces, José, veo que haces la sátira social, vamos a decir algo contestatario, en lo que son las décimas. Entonces, publicas las décimas, publicas las caricaturas y también eres ensayista. ¿Y la pintura, propiamente dicha, la has abandonado? No, para nada. O sea que te mantienes en todos esos Sí, ámbitos. sí. Yo tengo ahora mismo, estoy trabajando en una exposición que quizás la lleve a China, porque los chinos son interesantes y es un espacio. Yo digo, ¿por qué no? ¿Pero por qué a China? ¿Por qué China? Porque sí, porque China no se conoce en Occidente. A China y a Rusia se han, Sí. no por el conflicto de ahora, que eso acentúa, claro. pero si, por ejemplo, yo te digo a ti, ¿cuáles son los pintores más importantes del impresionismo? Y de una vez cualquiera que tenga un mínimo de cultura te va a decir Monet, Claro. Manet, aquel. Pero a lo mejor Van Gogh. hay chinos y... Pero la cantidad de pintores y artistas rusos, eso es realmente extraordinario. ¿Y tú tienes alguna conexión? No, yo no tengo ninguna, pero yo la Wow. busco. Sí, eso aparece. Además que yo hablo chino cuando yo quiero. ¿Tú hablas chino? Sí, claro, cuando yo tiro la lata yo hablo chino y la interpreto, tú sabes. Sí. Ahorita me topé con Lin Almanzar, que trabaja aquí, y por el nombre dije, pero tú eres chino. Entonces me dijo que tenía origen. Entonces le hice una pequeña anécdota que me ocurrió a propósito de los chinos. Sí. Es que yo viviendo en Canadá tenía un vecinito que, jodón, amigo de mi hijo, y venía a visitarme un día, curioso al fin, se dio cuenta que mi francés era con un acento feísimo y pesado, y decía, pero este es canadiense, este es una imitación de canadiense. Y entonces él me preguntó que de dónde yo era, y yo le dije, yo soy de China.
yo soy chino, porque es una forma, no es mentira, la gente cree que eso es mentira, sí, pero es realmente una forma de tú interaccionar con los niños, sí, de romper los esquemas, sí, y entonces hay un goce, hay una historia. Entonces, sí, él dijo, sí, chino. Sí, yo soy chino. Entonces, ¿y cómo se dice buenos días? Yo le dije, chin, chin. Entonces, cada vez que él me veía, me decía chin, 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 para decirme buenos días. Ay, qué bello. Entonces, así armamos un vocabulario, sí, de un chino que yo me inventé, que no era real. Pero bueno, eso, mi relación con ese niño fue magnífica. Y eso te enseña que los paradigmas, los protocolos, la forma de hacer las cosas, uno las crea. Sí, por supuesto, por supuesto. Nada es tan preestablecido. Cerca de mi casa, los niños montan bicicleta conmigo, juegan basquetbol y sobre todo juegan y nunca me toman en serio. Quizás por eso te buscan más. Sí, porque es que el mundo del niño es real, muy real. Entonces, bueno, ¿y dónde está la bicicleta? Bueno, déjame ver si está bajo la silla. No está aquí. Entonces, ya eso es motivo de risa. Cualquier cosa que tú te inventes, improvise con ello, es magnífico. Pero, claro, tiene que haber una honestidad y una sinceridad de tu parte hacia ellos. Y tú sabes que también a los niños también les hace falta ese desconectarse de algo que no te cause estrés, de algo que no te cause preocupación. Yo creo que este programa, sin querer, lo estamos haciendo un poco así. Como que es como botar el estrés en el momento. Qué buena esa caricatura de la vicepresidenta. Excelente. Sí. José, para hacer tus décimas, que debe ser algo, bueno, del momento, primero para que llame la atención, porque la actualidad es lo que más atrae. ¿Cuáles son tus temas recurrentes para nosotros los dominicanos? ¿Qué tú crees que es importante para nosotros? Mira, porque es importante esa pregunta, porque en el caso mío, yo lo que hago es, como mis personajes casi siempre son de actualidad, por ejemplo, Ariel Henry. Entonces, yo pongo a Ariel Henry, pero no puedo hablar de su vida privada, de su vida política, nada. Yo hablo de Ariel en el contexto del actual, canal. Con el canal y la cuestión. El otro día hice una caricatura de él, hice un canal y lo puse en una góndola de Venecia. Y entonces él cantaba, oh, solo mío. Ay, qué gracioso, claro, solo mío. No, claro. Entonces, eso, pero buenísimo. Que se te ocurren. ¿Cómo se te ocurren las cosas? Yo digo que en la cabeza hay conexiones que se asocian. Y tú hablas, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, tu camisa roja. ¿Qué me hace recordar? Los rojos de Cincinnati, el rojo del Escogido, los tomates, qué sé yo cuánto. Porque hay una conexión. Tú asocias. La asociación pero siempre. Para tú tener muchas ideas, tú necesitas tener mucha memoria, muchas cosas en la memoria para que mucho bagaje con qué comparar y memoria también. Y para poder sacar cosas nuevas, si no tú te vas a repetir. Que es lo que ocurre con muchos caricaturistas que se acomodan y asocian siempre o repiten las mismas cosas. Y es el chiste facilitón, no el chiste inteligente que obliga muchas veces obliga al lector a romperse la cabeza y decir, pero venga, ¿qué fue lo que quiso decir este diablo? Yo no entiendo nada. Y muchas veces te voy a decir que en una ocasión me llama el director del periódico en ese momento, Osvaldo Santana, mi amigo, mi hermano. Me dice, Osvaldo, mercader, desgraciado, yo no he entendido esa vaina de hoy. Yo digo, coño, ¿cómo que tú no lo entendiste? Pero no te preocupes que yo tampoco lo entendí. Y ahí la dejamos. Ahí se resolvió así. Dice, bueno, pues está bien. Pero sí, el profesor Sáez, José Luis Sáez, que era de comunicación en periodismo en la UAS, él ponía muchos ejercicios. Pero José Luis el cura. El cura, sí, él escribe mucho de... él le gusta mucho la historia de la caricatura, la caricatura le encanta. Y pone a sus estudiantes a que hagan ensayos o hagan tareas vinculadas a las interpretaciones de las caricaturas. Fantástico. Y muchas veces hay varias lecturas. Una caricatura para ti significa una cosa y para otro significa otro. Entonces, eso también es otra de las habilidades que uno tiene que desarrollar
para no caer preso. Muy importante eso, señores. Es igual que en la vida. Una cosa es lo que uno dice con una intención y a veces se interpreta de otra forma. Ah, mira el profesor. Mira el profesor ahí. Sí, bueno, profesor muy Sáez. bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Cómo te digo? Algunas veces yo hago una caricatura que yo quiero decir una cosa, pero que si yo la digo directamente me mete en una situación difícil. Entonces yo trato de que esa caricatura pueda tener varias lecturas con la que yo me pueda defender. Dice, mira, muy bueno. Yo estoy diciendo aquí que mira, Mónica está haciendo esto y está diciendo esto, y yo no, yo veo ahí otra cosa, entonces te lo demuestro con la misma caricatura. Pero mira cómo tú tienes que cuidarte en ese sentido. No, porque fíjate que el periodista, el caricaturista, ya yo no me refiero a la caricatura en sí, me refiero al que hace la viñeta diaria, que es una página editorial muchas veces. Ese caricaturista es periodista. Por lo tanto, tú tienes que seguir también las reglas del periodismo. Primero, tú no vas a maltratar a nadie, aunque tú no tienes, aunque tú tengas tu admiración política, tú tienes que tratar de a todos decir, iguales, porque eres un periodista. No, tú eres periodista, tú no puedes decir que no, mire, yo voy a votar por fulano, aunque tú votes por quien tú quieras votar. Y tienes derecho. Tienes que darle igualdad de oportunidad también en lo que dices a todos. Sí, porque en el momento en que tú digas, por ejemplo, y tú agarras aquí en este programa y tú defiendas a un político cualquiera, vamos a poner, por ejemplo, a Coride, para que no nos caiga arriba. Exacto. Tú dices, Coride es el mejor, Coride y su burro, eso es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Entonces, la gente te va a ver parcializada. Completamente. Parcializada. Entonces, no estás ofreciendo información. El periodismo es educación, para mi entender. Es educación, es información y es crítica social. Si yo hago una crítica en mi caricatura, no es diciéndole al presidente, no es diciéndole a Abinader, mira, tú estás fallando porque no estás haciendo tal cosa. No, es llamando la atención como sobre hay un problema ahí. Ponle atención porque te toca a ti, tú eres el presidente. Claro. Es como en el cuerpo humano, tú tienes cuando hay una fiebre. Cuando tú tienes un dolor, el dolor, me decía alguien, el dolor es bueno. Porque te avisa. Porque el dolor, si no te da dolor, tú no puedes saber que esa parte Entonces no te tomes una pastilla si te da 3 veces el dolor en el mismo sitio. Averigua qué es lo que tienes. Con la causa, claro. Entonces se nos acaba el tiempo. Muy bien. Primero, invitar al Museo Horacio Vázquez en Tamboril. Bueno, los que vivimos en la capital también podemos hacer una pequeña excursión, no es lejos, se puede ir. Claro. Y segundo, también a que vean tus caricaturas y tus décimas. Él me la va a mandar por WhatsApp a mí, pero no. Muy bien. Encantado de participar en este programa y conversar contigo y llegar a la gente, contribuir a que en lo que uno pueda a elevar un poquito la cultura nuestra, que creo que nos hace falta. Claro, siempre nos hace falta. Sí. A unos más que a otros, pero siempre nos hace falta. Muchísimas gracias, José Gracias Mercader, a ti, Mónica, por estar aquí compartiendo con nosotros en Contexto. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.